Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a nuestro canal. En el vídeo de esta semana vamos a hablar sobre 7 pasos sencillos que te pueden ayudar a protegerte de la inflación partiendo desde cero. Es decir, no hay que tener ningún conocimiento previo y tal. Obviamente va a ser un proceso y no significa que ya nos podemos lanzar. Pero sí hay, de los 7 pasos sí hay muchos que vamos a poder empezar desde ahora mismo, ¿no? Desde que termines este vídeo. Pues bien, ya sabemos lo que es la inflación, que es una pérdida de valor, digamos, real del dinero, no nominativo. Si tú tienes 10.000 euros en el banco, esos 10.000 euros los vas a tener de aquí a 100 años, 50, 60. Pero obviamente los 10.000 euros de ahora no van a valer lo mismo que los 10.000 euros del futuro, ¿no? Pues bien, hemos hablado de por qué ocurre la inflación, que si se política expansiva monetaria, aumento de la velocidad de transacción del dinero, por qué a los estados les interesa la inflación, porque se van comiendo deudas, etcétera, etcétera. Entonces, para todas aquellas personas que ese vídeo les haya producido un clic y hayan decidido que quieren no verse comidos que no se vean comidos sus ahorros por esa inflación, hemos generado este vídeo, ¿vale? Pues bien, el primer paso es eliminar toda deuda que tengas, sobre todo aquella deuda que sea del tipo variable. ¿Por qué? Porque al aumentar los tipos de interés, ¿qué va a ocurrir? Tarde o temprano, si tu deuda tiene ahora mismo un interés del 0,25 y lo suben al 2%, pues obviamente habrá que añadir ese diferencial a tu deuda y lo notarás bastante a la hora de amortizar, ¿no? Entonces lo primero es reducir esa deuda. Claro, ahora mismo, por ejemplo, me diréis, bueno, pero si yo tengo una hipoteca fija a un 2%, que suban los intereses, no me va a afectar. Efectivamente, no te va a afectar. Ya lo único que tienes que ver es que te compense cancelar deuda con respecto al lo que le vas a sacar a esas inversiones. Si tus inversiones vas a sacarle un 1,5%, pero el interés por tu deuda de tipo fijo es un 2%, pues te va a interesar más cancelar esa deuda que, digamos, invertir, ¿no? Porque obviamente vas a tener más capacidad para ganar dinero si amortizas deuda que si ganas un 1,5%. ¿Vale? Pero bueno, eso lo veremos ahora a partir de los siguientes ítems, para cómo podemos trabajar sobre eso. El segundo es, genera un colchón de seguridad de mínimo 6 meses de trabajo, de tus gastos. ¿Por qué es importante generar un colchón de seguridad? Para eso precisamente, para que tengas seguridad, por si viene un imprevisto, por si viene cualquier cosa, no tengas que echar mano de reducir tu nivel de vida de ese mes. Bueno, pues como ha venido una multa de 200 euros, pues este mes no salgo a la calle a comer. ¿Vale? Pero más importante es por si te viene algo gordo, que tengas capacidad de amortiguar ese primer impacto, imagínate que te viene una multa de Hacienda, que te viene una avería que es de algo que tiene que suponer 1 o 2 veces tu sueldo, pues ahí tienes ese colchón de seguridad que te va a permitir tener tranquilidad, dormir bien. Y lo más importante que tenemos que tener en las inversiones es tranquilidad. ¿Por qué? Porque si no la tengo, ya sabemos que vamos a perder, vamos a vender cuando no es el momento, vamos a tener que sacar las inversiones si me viene ese gasto, de pronto vamos a tener que sacar las inversiones y a lo mejor no es el mejor momento, porque a corto plazo la inversión puede hacer así. A largo plazo, aunque haga así, la tendencia es alcista y a muy largo plazo es incluso exponencial. Por lo tanto, tenemos que tener claro que ese colchón de seguridad lo tenemos que tener. No significa que hasta que no tenga el colchón de seguridad no empiece a invertir, sino que a lo mejor si yo puedo invertir 200 euros al mes, pues lo que hago es 100 euros al colchón de seguridad, 100 euros en las inversiones. Ya empiezo a crear un pequeñito colchón de seguridad y las inversiones ya me están generando, digamos, valor. El tercer punto es formarte. Formarte en dos vías. Uno, en tu trabajo o negocio, porque eso te va a permitir dar más valor y al dar más valor, tanto tu jefe como tú mismo en tu empresa vais a poder generar más ingresos tarde o temprano. Si tú eres un trabajador que das el 5 y hay otro trabajador que da el 9 o el 10, obviamente cuando haya que subir sueldos van a elegir antes al del 9 que al del 5 y si hay que echar a alguien, obviamente aquí ya podemos hablar de que la reforma laboral habría que mejorarla, porque ahora mismo una persona que lleva 40 años trabajando, obviamente te va a costar menos trabajo echar al que lleva uno porque le vas a tener que pagar menos, te van a tener que pagar menos que al que lleva 40 años, ¿no? Pero si tú eres muy imprescindible, al final la balanza hará que tú te quedes, ¿no? Y si tienen que echar a alguien, llegarán a un acuerdo con esa persona, incluso pues se buscarán estrategias que no son muy legales como despidos procedentes cuando no lo son para que la empresa gane tiempo, se pueda capitalizar y tal, ¿no? Entonces, hazte fuerte en tu empresa para que no puedan prescindir de ti,
hazte fuerte en tu empresa por si tienes que pedir un aumento, que tu empresa diga, vale, me aportas tanto valor que yo no puedo mañana meter una persona ahí que cubra tu trabajo, por lo tanto no me das opción, ¿vale? Y tal. Y como segunda parte es fórmate a nivel de inversiones. Uno de los problemas que ocurre es que la gente a la hora de invertir lo que te dice es, bueno, ¿y dónde invierto? Aquí tengo el dinero, ¿dónde invierto? Y si me haces esa pregunta, mía o cualquier persona, la mejor respuesta que te deberían dar es invierte en ti mismo, en conocimientos. Si tú vas a invertir, necesitas paciencia, necesitas tranquilidad, necesitas entender cómo tu dinero va a crecer, necesitas entender lo que es el interés compuesto, necesitas entender lo que es la escalada exponencial. Si no tienes esos factores muy afianzados y muy claros, cuando vengan mal dadas, pues vas a tener que dudar, vas a poder vender en mal momento o no vas a saber vender en buen momento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienes que invertir, incluso aunque sea una inversión pasiva, indexada a un fondo, una cuenta que te da un tanto por ciento mensual, ¿vale? Porque te va a ayudar a entender esa inversión, a entender lo que es la paciencia y a gestionar tus emociones. Imagínate que tienes una inversión en un fondo indexado al SP500 y baja un 30%, como ocurrió en la pandemia, no sé si fue un 30%, pero aproximadamente. Claro, hay personas que su gestión de emociones por no tener conocimiento les hizo vender. Tenían miedo, pánico y vendieron. Y vinieron con un 30% de pérdidas. Pero es que, con respecto al momento previo a la pandemia. Pero es que después, en menos de 6 meses, ya se había recuperado ese dinero y en un año que llevamos ya se ha ganado incluso otro 30% más. Si tú no tienes la templanza, la paciencia, las emociones controladas debido al conocimiento que tienes, pues obviamente vas a perder dinero. Yo siempre digo que el que tú no puedas hacer algo es simplemente incapacidad. Si no tengo conocimiento, vendo, no continúo la inversión. Y las inversiones a largo plazo, salvo que te metas en una burbuja, salvo que te metas en que a lo mejor vas a tardar mucho más o te metas en una estafa piramidal o cosas de esas, siempre a largo plazo van a obtener beneficios. Siempre. 99,99% siempre va a obtener beneficios. Si tú, por ejemplo, hubieras invertido antes de la crisis del 2008-2009 y vendes justo después, a los 4, 5 o 6 años, a lo mejor no tienes beneficios, pero a los 10 años vas a tener beneficios, ¿vale? Y si hubieras vendido, hubieras comprado en la crisis de 2008, pero vendes justo cuando cae por el tema del coronavirus, también hubiera obtenido beneficios. Por lo tanto, a largo plazo, las inversiones siempre van a tener beneficios y tienes que tener control de emociones, incluso en las pasivas, donde tienes que simplemente indexarte un fondo, pero que no cometas errores por precipitarte y vender cuando no debes por el miedo a la pérdida, ¿vale? La cuarta opción es, digamos, la cuarta regla es dite verdades. ¿Y qué quiere decir dite verdades? Quiere decir que a ti mismo, ¿no? Quiere decir que tú tienes que tener una hoja de ingresos y gastos que tienes en tu día a día para saber cuánto puedes ahorrar, cuánto puedes invertir, dónde puedes apretar. Entonces, tienes que ser consciente de que hay cosas que no son necesarias en tu vida. Por ejemplo, yo estuve asesorando a una pareja que tenían 2 coches y no necesitaban 2 coches. Y el coche ya no solamente que lo vendieron y consiguieron un dinero por ese coche, sino que se quitaron lo más importante, una deuda que tenían, que le quedaban por pagar a uno de los coches, y encima se quitaron ese gasto de gasolina, de ITV, de averías, de impuestos de circulación, etcétera, etcétera. Entonces, por quitarse ese coche, ya obtuvieron un pequeño capital, no sé si lo vendieron por 3.000, 4.000 euros, pudieron quitarse parte del final del préstamo que le quedaba a ese coche, que era 2.000, 3.000 euros, entonces ya no tenían que pagar ese préstamo y encima ya se quitaron todos los meses la capacidad de no tener más deuda, sino de ahorrar. Y gracias a ese ahorro, si ahora lo están invirtiendo, pues van a tener no solo deuda que la tenían más los gastos de mantenimiento del coche, sino que se han quitado la deuda, se han quitado los gastos de mantenimiento del coche y encima por ahí tienen ingresos pasivos que van a ir aumentando mes a mes, que al principio serán céntimos, euros, pero más adelante, dentro de muchos años, serán cientos de euros, por no decir incluso miles de euros. ¿Vale? Pues ya tenemos la cuarta. La quinta es invierte según tu perfil. Claro, hay gente que directamente me pregunta, bueno, voy a invertir en acciones y tal, vamos a ver. Si no sabes ni siquiera invertir, empieza con una cuenta que te dé un tanto por ciento, empieza con un fondo indexado, que donde es una gestión pasiva, pero no, hay directamente gente que acciones, criptomonedas, es decir, gente que su primera inversión sea una criptomoneda,
pues no lo veo bien, independientemente que salga bien o mal, pero no lo veo bien. Primero tienes que formar qué son las criptomonedas, qué fundamentales tienen, si es que lo tienen, porque cuándo debes comprar, cuándo debes vender, etcétera, etcétera. Ha habido una caída de Bitcoin de aproximadamente de 60 70 mil euros a 30 y pico mil euros, casi un 50%, y ha habido un montón de gente que ha perdido dinero. Y ya sabemos, porque lo tengo, aunque yo no tengo mucha inversión en criptomonedas, ¿vale? Puedo tener un 1% de mi capital, pero sabemos que las criptomonedas, muy raro que se vayan a quedar en estos precios. A largo plazo, 20, 30, 40, 50 años, valdrán mucho más que ahora. Pero claro, si cuando la compras en precios muy altos y la vendes en precios muy bajos, pues obviamente has perdido dinero. Si las holdeas y las mantienes, pues vas a poder ganar dinero. Y además lo más importante, cuando te meten en inversiones de este tipo, es dinero que no necesitas. Por lo tanto, no tienes necesidad de vender. Déjalas incluso con esos ahorros. Si has visto que hay una caída muy gorda, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es comprar. No estoy diciendo que compréis, porque a lo mejor no tiene control de la criptomoneda y tal, pero a lo mejor era el momento de comprar. Si vemos que una acción baja de 100 a 50 y no han cambiado sus fundamentales, sino que ha ocurrido en todas las empresas de ese índice, que están perdiendo todas un 40-50% de su capitalización o de su precio, pues a lo mejor es decir, bueno, pues esto es una corrección del mercado y ahora es momento de comprar, ¿vale? Y no asustarse, sino la gente va a vender y tú lo que haces es comprar. Entonces, hay un dicho que se dice en bolsa que es la bolsa no perdona, hace que se pase el dinero de los impacientes a los pacientes. Por lo tanto, ahí tenéis otra eso. Invierte según tu perfil. Si no eres capaz de gestionar esas emociones, no entiendes la bolsa, no entiendes la criptomoneda, empieza por otras cosas y fórmate en inversiones, como hemos dicho en el punto anterior. El sexto es diversifica, ¿vale? Tú tienes una inversión inicial, que es digamos, tu grueso, ese fondo pasivo, esa cuenta que te da un tanto por ciento, pues ahora diversifica, expándete a otras. Pero eso está relacionado con lo que hablamos de hace 2 puntos, ¿no? Invierte en formación. Como tú empiezas una cuenta que me da un porcentaje fijo o en un fondo indexado que me da un porcentaje fijo, que tú no tienes que estar comprando y vendiendo, la cuenta esa remunerada así, pues lo que hago es que me formo en criptomonedas, me formo en bolsa y gracias a eso pues empiezo a meter un pequeño capital en esas inversiones que son a lo mejor de más riesgo, pero también el potencial de revalorización es mucho mayor. Entonces, sobre una inversión inicial, que es mi grueso, dedico un 1% a criptomonedas, un 10% a acciones y va generando una cartera más equilibrada. Y al final, cuando ya eres muy bueno en acciones, pues a lo mejor tienes un 30% en tu cuenta remunerada, un 50% en acciones, un 5% en criptomonedas y un 15% en un fondo indexado, ¿vale? Pero la idea sería evolucionar en base a la formación que recibo en esas inversiones. Y por último, sé disciplinado. Es decir, primero invierte y luego ahorra, no lo hagas al revés, lo que me sobre lo invierto. Tú tienes una hoja de ingresos y gastos que hemos hecho en uno de los puntos, pues entonces digo, vale, pues si tengo esta hoja de ingresos y gastos y yo puedo ahorrar 200 euros cada mes, pues voy a meter esos 200 euros a principio de mes en este fondo, en esta cuenta, en estas acciones o lo que sea. Y ya después los gastos los acomodo. Que necesito aumentar mi nivel de vida porque tengo que comprarme un coche y tal, no me lo compro o no me lo compro de esa categoría hasta que he conseguido invertir en mí mismo como trabajador y me han aumentado el sueldo o en mi empresa y por lo tanto ofrezco más valor a mis clientes. Así que nada, estos son los 7 puntos, están relacionados muchos entre ellos, vamos, prácticamente diría que todos, y es la manera que tienes de protegerte de la inflación. Si no, simplemente vas a ahorrar, vas a tener una hoja de ingresos gastos, vas a ahorrar 200 euros todos los meses, lo vas a meter en una cuenta, pero cuando tengas 20 o 30 mil euros dentro de 10 años, esos 20 o 30 mil euros, por lo mejor, como nominalmente son 20.000 euros, pero realmente tienen un valor de 14.000 euros. Entonces estás, digamos, ahorrando, pero perdiendo. Es una manera de que lo entendamos. Estoy ahorrando, pero cada mes un 2% menos que me está quitando ese impuesto silencioso. Así que nada, tienes que protegerte de la inflación. Estados Unidos ha dado un 4%, en Europa que se han hecho políticas menos expansivas, pero están un 2,7%, se van a seguir aumentando esa inflación. A corto plazo creo que sí, pero también sabemos que a medio y largo plazo la tecnología es deflacionaria, dependemos mucho de la tecnología y ya sabemos que la década anterior ha sido prácticamente, apenas ha habido inflación, ha sido todo deflación o inflación mínima y es la, digamos, la esperanza que tenemos, ¿no? Que a corto plazo vaya a pasar eso y a largo plazo, entre la pequeña subida que creo que sí va a haber en tipos de interés mínimo en 2023 y la tecnología, pues se controle la inflación. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, que te ayude. Si tienes cualquier duda, déjamela aquí abajo en comentarios, dale like, comparte
y nos vemos la semana que viene. ¡Saludos!